Tardes, mi nombre es Eduardo Landeros, presentando mi proyecto integrador con la matrícula AL064119, estudiando la licenciatura en Derecho en la Universidad de CNCI Virtual en Monterrey, Nuevo León. Empezando con la primera pregunta, ¿cuál es el fundamento jurídico del sindicato y cómo lo define la ley del trabajo? El fundamento jurídico del sindicato se define según el artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo como la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Segunda pregunta. ¿Cuáles son los requisitos legales que deben atenderse para la constitución de un sindicato? La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 371, se definen los estatutos que cada sindicato debe definir. Estos son el nombre del sindicato, único, que lo identifique y sea diferente de los demás. Domicilio del sindicato, objeto del sindicato, por ejemplo, defensa de los intereses de los trabajadores. Duración, si no se señala el plazo, se entiende que es por tiempo indeterminado. Condiciones para admitir a nuevos miembros. Obligaciones y derechos de los asociados al sindicato. Motivos de expulsión y correcciones disciplinarias. Procedimiento para convocatorias de asamblea, periodos de celebración de ordinarias y quórum requerido para sesionar, procedimientos para la elección de la directiva y número de sus miembros, normas para la administración del patrimonio del sindicato, forma de pago y monto de las cuotas sindicales, periodo de rendición de las cuentas, así como sanciones en caso de incumplimiento. La tercera pregunta. ¿Qué beneficios y obligaciones tienen los trabajadores que pertenecen a un sindicato? Los sindicatos luchan para que los trabajadores y trabajadoras se beneficien en una mejor distribución, perdón, de las ganancias de las empresas, lo que a su vez conduce a una economía próspera y una sociedad estable, pero lo que ofrecen son mejores salarios y prestaciones sociales, protección personal, igualdad, solidaridad, salud y seguridad. Son obligaciones de los miembros activos del sindicato respetar a todos y cada uno de los demás miembros de la organización, tanto en su persona como en su integridad moral, en sus bienes personales y en los bienes que están bajo su resguardo, que sean propiedad de la organización social. Cumplir es el cumplir el presente del estatuto y las decisiones de los órganos de dirección sindical, el Congreso, el Consejo General de Representantes, las asambleas, delegaciones, así como los resultados de los procesos de elección del sindicato. Desempeñar con lealtad y eficiencia los cargos y las comisiones que les sean conferidos por el Congreso General de Representantes y las asambleas delegaciones, a través de los procedimientos establecidos por el presente estatuto. Asistir puntualmente a las asambleas ordinarias y extraordinarias correspondientes y a los actos políticos sindicales convocados por los órganos de dirección. Tratar los asuntos de trabajo y conflictos que les afecten por conducto del órgano sindical que corresponda. Siguiente pregunta. ¿A qué se le llama huelga y qué objetivos persiguen? La huelga históricamente es un instrumento de presión o instrumento de lucha de clases con el cual los trabajadores buscan obtener mejores condiciones de trabajo o el cumplimiento de las pactadas. Siguiente pregunta. ¿Qué requisitos debe cumplir una huelga para que surta efectos legales? Bueno, nuestra Ley Federal del Trabajo, en su artículo 450, indica que para poder llevar a cabo una huelga, esta deberá tener como objetivo los siguientes. Conseguir el equilibrio entre los derechos del trabajador con los intereses de los accionistas propietarios del capital. Obtener del patrón o patrones el contrato colectivo del trabajo, el cual indica las condiciones laborales aplicables a todos los trabajadores de la empresa, y exigir la revisión a dicho contrato al finalizar su vigencia. Obtener de los patrones el contrato ley, que es el convenio que establece las condiciones de trabajo de una rama determinada de la industria, y exigir la revisión de dicho contrato al término de su vigencia. Exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo o del contrato ley, según se haya convenido con el sindicato de trabajadores, en las empresas o establecimientos cuando se hubiese cumplido. Exigir el cumplimiento de las disposiciones sobre la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y exigir la revisión de los salarios en contratos colectivos o contratos ley de los trabajadores. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de trabajos especiales se contemplan en la Ley Federal del Trabajo y en qué consisten?
Se consideran patrones las empresas navieras, maniobristas, armadoras, fletadoras, consignatarios, agentes aduanales y otros que ordenen los trabajos. Las zonas que se regulan para el desarrollo de los trabajos sobre los puertos, vías navegables, estaciones de ferrocarril y zonas bajo jurisdicción federal. Y los trabajos a los que aplica este capítulo son maniobras de servicio público de carga, descarga, estiva, desestiva, lijo, chequeo, pilotaje, amarre, carreo, almacenaje, transbordo de carga y equipaje y trabajos complementarios o conexos que se efectúen a bordo o en tierra. El salario del trabajador se podrá pactar por unidad de tiempo, por unidad de obra, por peso de los bultos o de cualquier otra forma. La última pregunta es, ¿cuáles son las autoridades laborales que existen en México y de qué se encarga cada una? Entre las autoridades que resuelven conflictos laborales encontramos a las juntas federales y locales de conciliación, así como a las de conciliación y arbitraje. Y bueno, estas autoridades son la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y la Comisión para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.